Dios me lo bendiga a todos, a este pueblo santo del Señor. Estamos aquí otra vez en este programa tan hermoso como es Ministerio Apocalíptico Carro de Fuego. Es una bendición de estar aquí en este lugar santo, en esta cabina santa de Dios. Dios ha permitido que lleguemos aquí hasta este lugar, amén. Porque es que nosotros hay veces que decimos vamos a tal lugar, pero no decimos si Dios lo permite. O si Dios quiere iremos a tal lugar, traficaremos y ganaremos. Tal cual como dice la palabra, amén. Sino que vamos para allá, vamos a viajar para tal lugar, sin saber el destino que se le pueda presentar a cualquier persona que diga estas palabras, amén. Así que tenemos que ser temerosos de Jehová, porque el principio de la sabiduría, dice el Señor en su palabra, es el temor a Jehová, amén. Y mientras haya temor, eso es principio de sabiduría y eso es poder, amén. Ahí vemos la misericordia de Dios, porque Dios se da cuenta de lo mínimo. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Estamos aquí en esta cabina santa otra vez. Pedimos mil disculpas porque hay veces que no podemos venir. Una vez también llovió y hay veces que se presenta problema. El enemigo mete su pezuñita, amén, para tratar de dañar la bendición, para que esta palabra no corra y sea glorificada, pero está vencido en el poderoso nombre de Jesús. Me encuentro otra vez aquí con el pastor Mario Ardila. Él tiene su iglesia ahí en la urbanización de Calamarí. Muy buenos días tengan toda la amable audiencia de esta preciosa emisora. Dios les bendiga grande, rica y poderosamente en este día precioso. Una vez más estamos aquí con el hermano. Vamos a estar hoy compartiendo la palabra de Dios. Un saludo muy especial a todos los oyentes, a todos los que están conectados en esta mañana, en la ciudad de Barranquilla, en Colombia y en cualquier parte del mundo donde lleguen esta señal. Reciban de parte de Dios un fuerte abrazo, bendiciones, que Dios sea glorificando en sus vidas en esta mañana en todo lo que haga. Amén. Amén, amén. Sí, ya hemos estado ya acá con el pastor Mario, ya hemos tenido varias sesiones llevando esta palabra, amén, para que la palabra corra y sea glorificada. Bien, es una bendición. Hoy en este día queremos compartir un tema. Y yo les invito a que estemos buscando en la Biblia, en el libro de Números, en el capítulo 22, del versículo 1 al versículo 7, y nuestro hermano va a estar leyendo con nosotros en esta mañana. Amén. Leemos esta poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice el libro de Números, capítulo 22, del versículo 1 en adelante: partieron los hijos de Israel. Amén. Y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Verso 2: y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Verso 4: y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac hizo a Zippor, y era entonces rey de Moab. Dice el libro de... Aquí continúa. ¿Estamos en qué? En el versículo 5. Vamos a entrar al 5. Sí, por tanto envió mensajeros Balac, hijo de Beor. De ahí, sigue usted, hermano. Hijo de Beor. Se me quedaron los lentes. Amén. Dijo, por gloria a Dios. Dice: 5. por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Padre, gracias en esta mañana por esta palabra que ha sido leída. Permítenos, Padre, que a través de ella tú traigas edificación, consolación y exhortación a cada uno de tus hijos, de tu pueblo que en esta mañana se une a esta transmisión. En el nombre de Jesús, que sea tu palabra ministrando, libertando y dando vida a cada una de las personas que en esta mañana están a través de esta frecuencia.
Le damos gracias a Dios, hermano Jorge, en esta mañana nos gozamos en la presencia del Rey. Gracias a Dios por esta puerta que se abre aquí a través de esta linda emisora. Gracias a Dios por la vida del hermano también, John. Dios le bendiga grandemente en esta mañana. Como todas las cosas, es bueno entrar en materia, comprender qué estaba aconteciendo en Israel y qué estaba aconteciendo en ese territorio durante la historia de este pasaje que acabamos de leer. Sé que la historia es mucho más larga si usted continúa, pero quisimos leer hasta este texto solamente en esta mañana. Dice la Biblia entonces en este capítulo 22 que los hijos de Israel acamparon en los campos de Moab después de que habían salido. Si nos damos cuenta acá, bendito sea el Señor, unos capítulos antes, unos 3 o 4 capítulos antes del capítulo 22 del libro de Números, encontramos a la nación de Israel en una completa guerra, pero teniendo victoria sobre todos sus enemigos, pues habían derrotado a todos los enemigos, a todos los reyes que estaban delante de ellos, pues Dios les había dado la victoria. Por tanto, el pueblo venía de una manera victoriosa, venía de una manera triunfante, venía de una manera gozosa, pues venía de derrotar a todos los enemigos y no había nada que se opusiera a la nación de Israel. Y llegan a los campos de Moab, bendito sea el Señor, a un territorio que estaba cerca, prácticamente a orillas o a este lado del río Jordán, cerca a donde iban ellos, donde se habían dirigido a la promesa de la tierra prometida que Dios le había dado a los hijos de Israel. Y se encuentran ellos en este territorio, en los campos de Moab. ¿Quién era Moab? Moab era una tierra, como les dije, cerca al río Jordán, y los moabitas eran descendientes de Lot. ¿Quién era Lot? Lot, el sobrino de Abraham, aquel que sobrevivió a la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Recuerde que salió con su esposa y salió con sus 2 hijas, que su esposa se convierte en estatua de sal, pero él sobrevive con sus hijas. Él queda en el campo con sus hijas, y la historia narra una triste historia, quizás de pecado, de que sus hijas pues emborracharon a su padre y dijeron, para que no quedamos sin descendencia, la mayor emborrachó a su papá y se acostó con él. Luego la menor, pero pasaron los días, luego la menor emborrachó nuevamente a su papá. Dice la Biblia que él estuvo con ella y no se dio cuenta en medio de la borrachera que tenía. Entonces, Moab desciende del hijo de la hija mayor de Lot, bendito sea el Señor. De ahí desciende los moabitas, de alguna manera una descendencia de pecado, porque no fue agradable a los ojos de Dios aquel pecado que cometieron las hijas de Lot, pues hubo un incesto, cosa que no era permitida por Dios para su pueblo, el pecado. De ahí viene esa tierra. Ahora, los hijos de Israel llegan y acampan en los campos de Moab, alrededor de unos 2 millones de personas. Claro, si nos notamos aquí, el rey Balaam, el rey, se asustó, Balac. Pues son 2 millones de personas, hermano, entrando. Si es que usted cuando le llega una visita, hermano Jorge, de 7 personas a su casa, usted dice, pero ¿qué hago? 3 días dándole comida. Ahora, 2 millones de personas llegando a una tierra, inmediatamente ellos entraron en temor. ¿Por qué entraron en temor? Porque ellos no sabían, de alguna manera, cuáles eran las intenciones del pueblo de Israel a la hora de llegar a ese lugar. Pues ellos no sabían lo que Dios les había dicho. Pues Dios les había mandado, si hermano me colabora, en Deuteronomio 2.9, Amén. o usted lo subraya en su casa y lo lea allá donde estamos leyendo. Dios le había prohibido al pueblo de Israel que hiciera guerra contra los moabitas. Dios le había ordenado pelear con los demás reyes, pero contra los hijos de Moab les dijo, no, contra ellos no vas a pelear. ¿La tiene? 2.9. Sí, ya. ¿Cómo dice? Dice el Señor en su palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, Versículo 9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo le he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Es correcto. Esa tierra era de ellos y Dios les había dicho que no
pelearan con ellos, bendito sea el Señor. Pero Balac no sabía esto, por tanto Balac entró en desesperación y Balac hizo lo que hace la gente cuando no conoce al Señor, cuando no conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, cuando entra uno en desesperación y no conoce las promesas de Dios, pues uno acude sin conocer al Señor, muchas veces al brujo, al hechicero, al mal consejo, a la que trata de arreglarte el matrimonio, aquella que te dice te devuelvo el marido en 15 días, te devuelvo el esposo en una semana. Y a la hora que la gente no conoce al Señor, cae en esos temas de hechicería, en esos temas de brujería, con tal de, en su desesperación por tratar de solucionar un problema. Y este hombre, Balac, cuyo nombre significa el que lame, vio que no podía realmente porque el pueblo de Israel era muy grande y él ya había oído lo que Dios había hecho con Israel, de cómo le había dado la victoria en todo el recorrido por el desierto, y él tuvo temor, y como se dio cuenta que quizás su ejército no era tan grande para enfrentarlo, buscó el recurso más sencillo que los hombres buscan en tiempo de dificultad: buscar un hechicero, buscar un brujo, buscar a alguien que le haga un daño a la otra persona para poderse librar de ella. Dice la Escritura entonces que él, aconsejado por todos los ancianos y por todos los del pueblo, bendito sea el Señor, de Israel, fueron a buscar a un profeta, pero la Biblia aquí le dice profeta, pero más bien Balac no era tan profeta, era más bien como un adivino, como un brujo, de alguna manera, porque la ofrenda, que dice el versículo 6 y 7, que ellos llevaron, era una ofrenda de adivinación. Recuerde que los brujos no hacen nada gratis, el diablo no hace nada gratis, el único que hace los milagros gratis, ¿quién es, Jorge? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y buscaron un adivino llamado Balaam, que significa destructor de pueblos. Eso significa el nombre de Balaam, destructor de pueblos, bendito sea el Señor. Pero recuerde que nosotros tenemos a alguien que no es destructor de pueblos, sino edificador de naciones, llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, bendito sea el Señor. Entonces, gloria a Dios. ¿Cuál era la intención de Balac con Balaam? ¿Por qué digo que Balaam era un adivino? Y dice el versículo 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. Amén. Aquí la Biblia me está mencionando que era un adivino. Bendito y maravilloso sea el Señor. ¿Y cuál era la intención? Pues el hombre era muy famoso. Era como un tipo, un Walter Mercado de la época, cualquier brujo pitónico que haya en la época que usted haya escuchado, aquella que te hace promesas. Había alcanzado la fama porque el rey Balac le dice: todo lo que tú bendices es bendito y todo lo que tú maldigas era maldito. Entonces tenía una fama impresionante, sin necesidad de los medios de comunicación de hoy. Este hombre se había hecho famoso. Balaam era prácticamente un habitante de Babel, del territorio alrededor de Babel, bendito sea el Señor. Por tanto, al parecer este hombre no era judío de nacimiento, pero había algo bien interesante en este hombre, que era que de alguna manera este hombre había conocido de Dios y tenía un don, que era el don de ser de que Dios le hablaba o le mostraba cosas. Qué impresionante aquí esto, que en la misericordia de Dios, Dios se haya manifestado a aquel profeta, bendito sea el Señor. Pero es que el hecho de que una persona tenga un don no le garantiza una salvación. Escuchen esta mañana, porque a veces creemos porque el hecho de que tengamos un don o tengamos un don para hacer cosas en el nombre de Dios nos garantiza ya que somos salvos, y eso no ocurrió realmente con este famoso profeta. Pues el Balac lo llama para que maldiga el pueblo. Pero es que Dios, escuche, querido hermano, querido amigo,
Dios no ha llamado a los hombres de Dios a maldecir a nadie. Bendito sea el Rey. Dios nos ha llamado a bendecir. Y eso lo dice muy claro en la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, el versículo 12 de Romanos, capítulo 12, versículo 14, que en medio de la congregación nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Dios, tenemos que bendecir al hermano, tenemos que bendecir a todas las vidas que están a nuestro alrededor. 12:14. ¿Qué dice? Ya, bueno. 12:14 del libro de Reyes, bendito y maravilloso sea el Rey. Dice el Señor en su palabra en el libro de 12:14, bendecí a los que os persigan, bendecí y no maldigáis. Sigue. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Amén. Sí, continúa. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No estáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, esa es la actitud de un creyente. Dice, no maldecir, sino bendecir aun aquellos que os persigan. Pero Balaam creía que podía maldecir y podía bendecir a su antojo como él quería, bendito sea el Señor. Entonces nos damos cuenta de algo bien interesante. Ahora sí vamos a entrar, esta era la introducción, ahora sí vamos al tema. Bendito sea. ¿Cuál fue el pecado de Balaam? Según nos enseña la Biblia, aconsejar al pueblo de Israel. Correcto. Ser tropiezo de alguna manera, Apocalipsis 2:14, ser tropiezo a otros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ser tropiezo a otras personas. Amén. ¿Qué dice 2:14? Dice el Señor en su palabra en el libro de Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice. ¿Qué tiene? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Mira lo interesante que la Biblia nos dice aquí, querido hermano. Balaam enseñó a otros a tropezar, dice Apocalipsis 2:14. Y según esto, la iglesia que le fue enviado este mensaje tenía ahí a personas que enseñaban a pecar a otros, bendito sea el Señor. Y es que muchas veces ocurre dentro del pueblo que gente es mal ejemplo a otras personas, aún personas llamándose adultas, llamándose ya espiritualmente maduros, son tropiezos a otros con su vida, con sus acciones, con sus actos. Y uno nota cuando uno maneja personas, cuando uno se mueve en medio de personas que tienen que estar aconsejando, cómo los seres humanos ven el ejemplo que líderes, que personas creyentes pueden estar dando con su vida. Y si uno inmaduro ve que alguien que es maduro, que es líder en un lugar, está haciendo algo incorrecto, muchas veces se trata de imitar lo que aquella persona está haciendo, porque uno viene del mundo, uno viene del desconocimiento de Dios y cree que lo que la otra persona está haciendo es bueno. Por eso es que el Señor Jesucristo allá en Mateo 18:6 dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeños, mejor le fuese que se amarrase una piedra de molino de asna y se tirara al mar. Porque el Señor no quiere, querido hermano, querido pastor, querido evangelista, que nosotros seamos tropiezo a otros en cuanto a nuestra libertad que tenemos en el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, le dice, si el comer carne le es tropiezo a mi hermano, yo no como carne por causa de mi hermano. Por eso uno tiene que cuidar mucho su testimonio, uno tiene que cuidar mucho su vida para poder ser ejemplo a otras personas, porque muchas veces podemos estarlo dañando con nuestro comportamiento, con aquello que pensamos que es nuestra libertad, que Dios no se desagrada de ello.
Y yo le decía anteriormente que he conocido casos de creyentes que después de haber conocido el Señor, después de haberse preparado en un instituto bíblico, haber hecho un instituto ministerial, o sea, un estudio para ministro, terminan tomando y terminan emborrachándose, diciendo que ellos creen que eso no es desagradable a Dios, y así tomando con el inconverso, tomando con ellos, hablando chistes vulgares, hablando cosas inadecuadas, con aquel que no conoce del Señor. ¿Y qué ejemplo entonces seríamos para aquella persona? ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo tropiezos. Por eso la Biblia dice que el pecado de Balaam fue eso, enseñar a los hijos de Israel a pecar, ser tropiezo, hermano Jorge, que no podemos, ¿verdad, Jorge? No podemos de alguna manera ser tropiezo para otras personas, para que no caigan en pecado, bendito sea el Señor, porque la Biblia ve como dice el Señor, mejor le fuera, mira que hay una reprensión de parte del Señor, mejor le fuera que se amarrara una piedra de molino y se tirara en el cuello y se tirara al mar. Otro de los pecados, bendito sea el Señor, que podemos ver aquí en esta ocasión en Balaam, es el pecado de la codicia. Oye, qué interesante es cómo Dios, cuando usted lee el pasaje, cuando termina el versículo 7, bendito sea el Señor, dice que Él le respondió y le dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Fíjate, hay algo bien interesante. La Biblia relata el hecho como si Dios no lo supiera. Pero Dios quería saber qué le iba a contestar el profeta en cuanto a las cosas. ¿Cuál es la respuesta del profeta? Y el profeta de alguna manera le respondió. Balaam le respondió a Dios. Balaam dijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Amén. Mírate eso bien interesante. Amén. ¿Qué le dijo Dios a este hombre? Le dijo, no, ¿qué? No maldigas al pueblo. Exacto, no. Porque bendito es. No vayas con ellos. No vayas. Pero algo que muestra la Escritura es que Dios sabía y conocía que en el corazón del profeta había codicia, bendito sea el Señor. Había una codicia bien grande, un deseo desenfrenado por el dinero, por las riquezas. Bendito y maravilloso sea el Rey de Reyes. Porque nosotros vemos en el versículo 18 que Balaam dijo y respondió a los muchachos, a los siervos de Balaam, aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Entonces hay algo que nosotros debemos entender en esta mañana, queridos amables oyentes, es que no podemos violar los mandamientos de Dios por la codicia que tengamos nosotros en nuestro corazón. Hay gente que por la codicia ha negado a Dios, Jorge. Hay gente que por el deseo del dinero permiten cosas en su vida, por el deseo de riqueza permiten cosas en su familia, líderes que por el deseo de riqueza y de grandeza permiten cosas en sus congregaciones donde Dios los ha puesto por un solo motivo, interés, el dinero, porque hay codicia en su corazón. El versículo, bendito sea el Señor, 24:13, nuevamente dice que él rechazó aparentemente la oferta del rey Balac acerca de ir a maldecir el pueblo. Entonces, después de tanta insistencia, dice el versículo 22:20, bendito sea el capítulo 22:20, después de tanta insistencia, porque Balac nuevamente envió mensajeros a Balaam para decirle que fuera a maldecir a su pueblo. Pero si Dios ya le había dicho, Jorge, si Dios ya nos ha dicho que no hagamos ciertas cosas, ¿por qué las vamos a hacer? Si Dios ha dicho que no nos apartemos de Él, si Dios nos ha dicho que no dejemos de congregarnos,
Si Dios ha dicho que lo honremos con nuestros bienes, si Dios ha dicho que honremos la vida de nuestra esposa, si Dios te ha dicho que respetes a tu marido, si Dios te ha dicho a ti, hijo, que honres a tu padre, si a ti te ha dicho, hombre, varones, esta mañana que los borrachos no entran a la reina de los cielos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni todo lo que usted encuentra ahí como obras de la carne, ¿por qué las vamos a hacer? Si Dios ya te ha dicho, pero había un deseo desenfrenado de este profeta por hacer aquello. Bendito sea el Señor. Era la avaricia que había en su corazón. Dios le ha dicho, no vaya. Mira, el versículo 20 dice así, del capítulo 22. Y vino Dios a Abraham de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harán lo que yo te diga. Aquí hay algo bien precioso. Es que Dios ya le había dicho al rey, al profeta, no vayas. Había una orden de Dios. Entonces, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios un domingo en una congregación, si te reúnes los domingos o te reúnes los miércoles, es Dios que te está hablando. Escucha en esta hora. Es la palabra de Dios, es Dios hablando a tu vida. Y si Dios ya te ha dicho algo, ¿por qué vas a hacer lo contrario? Dios conocía el deseo desenfrenado por las riquezas, por la posición, porque es bonita la fama, hermano. Amén. Qué hermosa es la fama, que a ti te digan, ahí viene el evangelista Jorge de grandes multitudes, ahí viene el pastor Mario, viene la congregación más grande de Colombia. Eso abre puertas en este mundo y a ti te llena de orgullo. Hay algo que aprendí en una ocasión de un pastor, conocido por muchos, que se llama César Castellano. Siempre nos decía, cuando la gente lo alabe por algo que usted está haciendo, usted arrodíllese y diga, Señor, recibe toda la gloria. De igual manera, cuando lo difamen, diga también, arrodíllese, Señor, recibe toda la gloria. Amén. Porque es la única forma de que podemos mantenernos en esta vida sin orgullo, sin altivez, saber Amén. Que nosotros no somos nada, sino instrumentos en las manos de Dios. Amén. A veces hay prepotencia en nosotros. Se nos llena ese ego, ese orgullo de grandeza. Bendito sea el Señor. Claro, hermano, se llama vanagloria. Y la vanagloria ¿qué es algo vano? Es algo que no tiene sentido, que no es nada. Pero la gloria verdadera es cuando tú le entregas toda la alabanza que la gente te da, que sea para Dios. Amén. Bendito y maravilloso sea el Rey. Entonces, el profeta salió, Dios le dijo, vaya. Porque es que en la vida o en las cosas de Dios existen algo bien extraordinario, que es la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Dios le había dicho al profeta Jorge, no vayas. ¿Qué era eso? Era la voluntad perfecta de Dios. Era, no vayas. Es como si Dios te dijera, Jorge, no vayas a Cartagena. Amén. Y tú dijeras, no, pero es que ya me esperan 50 fumigaciones y me voy a hacer tanto. Y te vas en contra de lo que Dios ha dicho. Dios le dijo, no vayas, pero él fue. Entonces, está la voluntad perfecta de Dios, era que no fuera, que se quedara ahí y que no maldijese al pueblo de Dios. Que no dijera nada. Pero como él insistió, Dios le permitió ir. Porque eso pasa. Dios nos permite en la voluntad permisiva, cuando nosotros insistimos en hacer algo, Él deja que tú lo hagas. Pero no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros por desobedecer a Dios hemos sufrido, hemos llorado? ¿Cuántos matrimonios se han acabado por desobedecer a Dios? Aquel que dice, no te unas en yugo desigual con el incrédulo. ¿Cuántas señoritas que le han servido a Dios en una iglesia, en un púlpito, que han visto la gloria de Dios a través de la predicación, sirviéndole al Señor, y luego se enredan en yugo desigual con los incrédulos porque es una buena oportunidad, porque es hijo de papi y mami, tiene riquezas, tiene una buena carrera, Jorge, Amén. Es bonito, es simpático, hay un buen futuro, y dejan las cosas de Dios cuando Dios le ha dicho no lo hagas. Una orden. Mira, en una ocasión se me acercó a mí una mujer muy usada por Dios, Jorge. Amén. Era una salmista muy bonita.
muy usada por Dios, una gracia muy especial que le di al lado, y me dice: hermano, aconséjeme, tengo un pretendiente en Puerto Rico. Me ha propuesto matrimonio, tenemos 3 meses, estamos conociendo por las redes, y es una buena propuesta, el hombre está bien, y es temeroso de Dios. No, pero es buena gente. Yo le dije: no sirve. Ser bueno no califica. ¿Es temeroso de Dios? No. Entonces le digo: no lo hagas. No lo hagas, hermano, porque estás en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. De pronto Dios, a todo el mundo hoy, Dios habla de diferentes maneras. Dios, sé que hay personas que pues dice que escuchan la voz de Dios, y yo les creo que Dios le habla directamente, pero hay otros que no, pero tenemos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que nos habla y nos corrige y nos dirige y nos enseña lo que usted y yo tenemos que hacer, hermano. Bueno, la señorita viajó en contra de lo que yo le dije, o lo que Dios le dijo a través de mí. Amén. Se fue a Puerto Rico y se casó. Amén, varón. A los 3 meses de casado me la encontré. ¿Y qué pasó? No, ya nos separamos. No oyó la palabra de Dios. No escuchó lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? El profeta. Porque Dios ya había hablado y ella sabía. Mas muchas veces queremos, escuchen, muchas veces queremos oír la voz de alguien que nos diga que el pecado que vamos a hacer se puede hacer. En una ocasión me impactó tanto una visión que un hombre dice que tuvo de parte de Dios, donde le permitió ver muchas almas en el lugar de castigo, el Seol, o el infierno, el Hades, como quieras llamarlo en esta mañana. Y dice que muchas personas estaban ahí y que habían sido creyentes, Jorge, en esta tierra. Y él le preguntó, Señor, ¿por qué estas personas, si fueron creyentes en la tierra, están aquí? Y el Señor le dijo: escúchalos. Y ellos gritaban y decían, y ellos en su lugar de tormento gritaban y maldecían a los pastores y a los líderes que habían tenido en la tierra. Y él decía: ¿pero por qué? Decía: porque les permitieron y les dijeron que eso que estaban haciendo no era pecado y que lo podían seguir haciendo, que lo hicieran, que ya la salvación estaba lista y ganada, y que podías vivir como tú quisieras, hacer lo que tú quisieras. Y muchas veces uno espera que alguien le diga una cosa semejante, pero no es así. La Biblia está aquí, usted tiene que guiarse por lo que, o tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios, la voluntad perfecta. Y por la voluntad permisiva es que hay hogares destruidos. ¿Cuántos matrimonios, vuelvo y repito, empresas o cosas no se han destruido por causa del pecado, de la desobediencia que tenemos al Señor? Y Dios le permitió en la voluntad permisiva, le dijo: vaya a ese lugar, bendito sea el Señor. Entonces, Dios se enoja. Dice: ¿pero por qué Dios se enojó? Porque Dios vio lo que había en el corazón de aquel profeta, o adivino, como lo quiera llamar, porque la Biblia habla en las dos formas acerca de él. Y Dios le permitió, porque eso es lo que había en el corazón de aquel hombre. Le dijo: vaya, haz lo que tus emociones quieran, pero más sin embargo, escuche, como el caso de aquella muchacha que les conté, Dios pone barreras y pone oposiciones para tratar de detenernos en lo que nuestros impulsos carnales y pecaminosos tratan de arrastrarnos para llevarnos a desobedecer a Dios, hermano Jorge. Por eso es que la Biblia nos dice que un ángel se opuso, un ángel se puso en el camino para evitar que el profeta siguiera. Oye, Dios, Jorge, ¿qué más queremos? Dios pone barreras para impedirte, y eso es el trabajo que hace hoy el Espíritu Santo, los que han recibido el Espíritu Santo, cuando nos pone ese temor, esa duda en el corazón, cuando vienen diferentes tentaciones a la vida del creyente, querido hermano, a la vida de usted, pastor o líder, porque todos somos tentados, mientras que estemos en esta vida seremos tentados
pero hay alguien que es nuestro árbitro, que nos dice, nos muestra, nos pone el temor y nos lleva muchas veces a la palabra para que nosotros no vayamos en pro de aquello que nuestra carne anhela. Dice la Biblia que un ángel se puso en el camino por donde, dice que él cogió él tomó una burra y se fue en la burrita, ¿verdad? Cogió su carrito, el carrito último modelo de la época que era, Jorge, era una burra, ¿verdad? De pronto para usted es un Mercedes, para usted es un Lamborghini, o para usted es un Logan, o para usted es un Chevrolet de último modelo, amén. O quizás es tu moto de último modelo, una Harley que tienes. Es el transporte de Balaam, porque tenía platica, porque era famoso por sus maldiciones o por bendiciones, por sus trabajitos de brujería que hacía. Y se fue. Amén. Y así gente, hermano, que le gusta, hermano Jairo, John, perdón, hay gente que en la iglesia le gusta hasta profetizar, y profetizar cosas que Dios no ha dicho. Dios te dice, yo te bendeciré, y esto, y ya listo, Dios no ha dicho nada. Muchas veces se hace, pero como por tratar de animar a aquella persona para que se sienta bien en la congregación, y dice, ay, aquí me hablan bonito. ¿Cierto? Pero muchas veces lo que estamos es maldiciendo, inventando palabras que Dios no ha dicho, bendito sea el Señor. Y tienen que recordarle algo, porque Dios no quería que maldijesen al pueblo, porque el pueblo de Dios es bendito. Si usted ha recibido al Señor, la Biblia dice, bendito sea el Señor, que Él nos ha trasladado del reino de ¿dónde? De las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, si salimos de un reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de Jesucristo. Ahora Dios nos ha bendecido, también dice que con Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales, que Cristo Jesús nos ha bendecido con todas, con algunas, Dios dice, con todas las bendiciones en los lugares celestiales. Así que usted es un bendito porque Jesús vino a bendecirte. Por tanto, Dios sabía que el pueblo era bendito y le dijo, no lo maldigas porque el pueblo es bendito, bendito y maravilloso sea el Señor. ¿Por qué? Entonces, Dios se enoja con él, segunda de Pedro 2.15, si usted lo busca, segunda de Pedro 2.15, nos dice que el pueblo de Dios, él se enojó con este profeta, porque él siguió insistiendo, bendito sea el Señor, en ir, diciendo que, luego ya lo encontré, hermano, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo al camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Muchas veces vamos en pos de un premio de la maldad, y nosotros tenemos que correr el premio de la bendición de la vida eterna, mi hermano. Bendito y maravilloso sea el Señor. Y uno dice, bueno, aquí Pedro, ¿a quién le habla? Aquí había una cantidad de gente que tenía este espíritu de Balaam. ¿Y cómo eran estas personas? Yo se lo voy a leer. Mira aquí me dice. Del versículo 10, capítulo 2, dice así. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, en inmundicia, y desprecian el señorío, o sea, desprecian el gobierno del Señor. Cuando usted anda en concupiscencias, en inmundicia, está rechazando el señorío, o sea, el gobierno de Dios en tu vida. ¿Y qué hizo Balaam? Él desechó el gobierno de Dios porque Dios le ha dicho, Jorge, no. Amén. Le dijo, no, esto no lo hagas. Mas él, por la concupiscencia, que es aquello que nos atrae al pecado, que está en la carne, una carne que no se ha sometido al Espíritu Santo, arrastra al hombre a pecar. Y mira cómo sigue diciendo, bendito sea el Señor, dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellos delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Recibirán el galardón de su injusticia, ya que tienen por deleite el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio. Mira cómo dice, ¿quién era este? Balaam. Oye, hermano John, qué impresionante, la generación que es como Balaam. Dice que tiene los ojos llenos de inmundicia, llenos de adulterio. Y dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes,
tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, o sea que lo conocen. Conocen el camino recto, mi hermano Jorge, pero lo han dejado. Así que mi hermano, mi amigo, mi hermano, donde quiera que usted se encuentre, si usted conoció el camino recto del Señor y lo ha dejado, yo te recomiendo en esta mañana que vuelvas Amén. al camino del Señor. Bendito y maravilloso sea el Rey en esta mañana. Entonces Dios se le opuso, como pone oposiciones, bendito sea el Señor. Pero el corazón de Balaam el corazón de Balaam el profeta, quería de todas maneras obtener el premio. Aunque fue, usted tiene toda la lectura, y fue y ofrecieron sacrificios y terminó lanzando bendiciones sobre el pueblo de Israel, él quería, aunque la Biblia no lo narra, yo me atrevo a asegurar que él recibió una buena paga por aquello que estaba haciendo. Él vendió la palabra de Dios. Y nosotros no podemos vender la palabra de Dios porque Dios le ha dicho, no lo hagan, no vayas allá a llevar esa palabra, lleva la palabra que yo te diga. No, por él le dijo, hablarás lo que yo te diga. Amén. Por eso uno no puede, bendito sea el Señor, estar hablando lo que la gente quiere escuchar, hermano Jorge, a través de la palabra. Uno tiene que hablar lo que la palabra del Señor diga y no hacerlo, no hablar lo que la gente quiera por dinero. Porque muchos, una palabra fuerte, de pronto no sé si esta palabra es fuerte, para mí es normal, pero para algunos puede ser fuerte. Pero una palabra fuerte, hay gente que no quiere que la lleven y le dicen, no traigo una palabra fuerte, pero la ofrenda es buena. Y qué triste es que yo venda lo que Dios me dijo que dijera para complacer a la gente. Eso es muy triste. El apóstol Pablo por eso dice allá en Gálatas 1:10, dice, si yo agradara a los hombres, entonces ya no agrado a Dios. Porque si Dios me dijo, lleva esta palabra, si Dios me inquietó con esta palabra acerca de Balaam, y yo digo, no, voy a hablar de la bendición solamente de Dios y ya, de prosperidad, de que Dios me prospera. Sí, yo entiendo que Dios te pueda prosperar, hermano, Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir. Es más, ya te bendijo. La Biblia dice que ya te bendijo. Tú tienes que buscar la bendición de Dios, que está puesta a tu mano. Porque Dios le dijo, haz esto. Así le dijo a Balaam, haz esto. Si él, vea, la Escritura nos sigue enseñando, bendito sea el Señor, que él bendijo a Israel. Pero la Biblia no narra qué pasó luego. Después de que ya no lo pudo maldecir, se despidió, dice que se fue a su casa y el rey también volvió a su tierra. Bendito y maravilloso sea el Señor. Y hay algo bien interesante aquí, bien hermoso, es que dice la Biblia que el pueblo de Israel empezó a juntarse con las mujeres de Madián. Cuando uno lee hasta ahí, uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se juntaron con las mujeres de Madián? ¿Y por qué acudieron incluso a sus dioses? Como una generación que viene de ser santa, de ver la gloria de Dios, de ver los triunfos, las victorias, llegan a un territorio y se olvidan de Dios estando al punto de la promesa. Oye, ¿cuántas veces tú has tirado la toalla estando al sí de obtener la bendición? Y luego tienes que volver a empezar nuevamente para volver a alcanzar aquella bendición. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia me dice, en el capítulo 31 de ese mismo de Números, mira lo que me dice el 31, qué fue lo que pasó. Y tengo que tratar de ser un poco más, para no ser tan extenso, 31, 16, dice así, hablando Moisés, y le dijo Moisés desde el 15, y le dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Una guerra que hubo. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam, antes de irse, la Biblia no lo narra, pero como que recibe el presente y le dice, vea, este pueblo es bendito.
Escuche, este pueblo es bendito. Nadie lo puede maldecir, ni adivino, ni pitónico, ni agorero, ni encantador, ni brujo, ni adivino. Nadie puede porque ya Dios lo bendijo. Pero este pueblo tiene una debilidad. Motívalos a que pequen. ¿Y cómo le dijo? Estoy hablando aquí pensando el diálogo entre ellos dos. Y le dijo Balac, ¿y cómo hago eso? Le dijo, esta gente viene en el desierto. Tienen 40 años andando. Aquí en Moab hay unas mujeres más buenas, muy bonitas, encantadoras, seductoras. Todas se han hecho cirugía de abdomen y se han pasado de la grasa para otro sector. Voluptuosas, destapadas, bellas y encantadoras. Échaselas, vaya, échele las mujeres a ellos. Y ahí estaba la debilidad de los hijos de Israel en ese desierto. Muchos de ellos quizás no tenían esposa o aún la tenían. Pero cuando vieron un tipo de mujer diferente a la que venían acostumbrados en el desierto, a la que usted veía con la falda larga, bendito sea el Señor, o no tanto larga, sino vestida decorosamente, y se encuentra con aquella a medio vestir, cayeron, exacto, que se insinuaron, porque el enemigo de alguna manera conoce tu debilidad o en la que tú andabas de alguna manera. Claro. Si tú antes venía el Señor, tu debilidad era el alcohol, ¿qué te va a ofrecer? Alcohol. Si eran las mujeres, ¿qué te va a ofrecer? Mujeres. Si era el dinero, todo. Entonces, los hijos de Israel pecan con aquellas mujeres y no es tanto, o sea, que hubiesen fornicado con aquellas mujeres. Eso era una parte del pecado. Sino que adoraron a otros dioses que no era el Dios que les venía dando las victorias en todo. ¿Por qué vuelve al caso del yugo desigual? Porque cuando uno se casa en yugo desigual, si usted, hermano que me estás oyendo, tiene tus ojos puestos en una mujer que no es temerosa de Dios, usted va a terminar haciendo lo que ella hace. Usted va a terminar adorando el Dios que ella adora. Vas a terminar adorando el ídolo que ella adora. Usted va a terminar haciendo prácticas que ella hace. Y así le pasó a los hijos de Israel. Y cuando ellos adoraron a Baal, peor, a Baal, un dios de esta gente, empezó a haber una mortandad bien grande en Israel. Dice que murieron, creo, 22,000 o 24,000 personas aquel día. Bendito y maravilloso sea el Señor. Hasta cuando Moisés dio la orden que entraron en guerra y mataron a un poco de gente, y Moisés le llama y dice, ¿por qué dejaron a las mujeres vivas, que fue la que hicieron pecar a los hombres? Porque por consejo de Balaam ellas sedujeron a los hijos de Israel para hacerlos pecar. Hermano, va a haber muchas cosas, ya con esto termino. Aquí el tiempo corre mucho. Gloria a Dios, ya con esto termino. Hay muchas cosas que el enemigo va a usar para tratar de hacerte pecar y de caer, pero tú sé firme. Tú sé fiel a Dios, amado pastor. Sigue insistiendo. Sigue orando. Sigue creyendo que aquel que os llamó es fiel y justo para hacer la obra que empezó en ti. Dijo el apóstol Pablo, un poquito más y lo que ha de venir vendrá. Escucha, amigo, un poquito más y la mujer de Dios que estás esperando vendrá. Un poquito más y el milagro vendrá. No recurras al rezandero, porque hay gente que cuando tienen los niños con enfermedades corren al rezandero, a aquel para que le quite el mal de ojo. No, acude a Dios. No caigas en pecado, no te involucres en el pecado, no te involucres en la codicia y no te involucres en todo aquello que Dios dice en su palabra, no. Y si no lo sabes, busca ayuda, busca un consejero. La Biblia dice, en multitud de consejeros hay sabiduría. Así que no sigamos los pecados de Balaam, bendito sea el Señor, cuál fue poner tropiezo, la codicia, bendito y maravilloso sea el Señor, y enseñar a los hijos de Israel a pecar, bendito Mario, y maravilloso sea el Señor. Disculpe que lo interrumpa. Acerca de este tema de Balaam, a mí me llama mucho la atención y yo lo he estudiado mucho. Sí. Aquí el libro de Números, capítulo 25, mire lo que dice. Ajá.
Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, Claro. y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Amén. Así Correcto. acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová Se encendió. contra Israel. Claro. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Entonces, la paga del pecado, ¿qué es, Jorge? Amén. La muerte. Entonces, No he terminado, hermanito. Y sí, el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de vuestros que se han juntado a Baal Peor. Yo quiero también aportar algo acá en el mensaje. Me llama mucho la atención de que ya por lo último Jehová se le aparece a Moisés y le dice que ahorque a los príncipes que se todos los que juntaron a habían Baal pecado. Peor, y de los que se reunieron con las mujeres. con las mujeres por medio del consejo de Balán. Correcto. Porque Balán fue el que incitó al pueblo a comer y a estar a hacer sacrificios con el pueblo de acá, de este pueblo de Moab. Amén. Léelos. Entonces Dios entregó espada al profeta Balán. El libro de Números capítulo 31 versículo 8 dice que murieron los príncipes de Moab, y entre ellos también murió a espada Balán. Balán también tuvo su castigo, que consecuencia. fue la propia muerte, como usted está diciendo, la Claro. paga del pecado de la muerte. Balán fue muerto porque Balán fue un traicionero que traicionó al pueblo de Dios, incitándolo para que comieran con ellos Amén. en sus sacrificios y se juntaran con ellos, adoraran a esos dioses, y también fornicaron, dice la palabra, porque ellos también fornicaron con ellos. Amén. Fornicaron. Hicieron una mezcla, Hubo fornicación de cuerpo y fornicación espiritual. amén, una mezcla que era ilegal, una mezcla que no, Dios no estaba de acuerdo con eso. Correcto. Entonces dice que la ira de Jehová se encendió contra estos príncipes, y dice que fueron ahorcados a pleno sol, y se apartará un poco la ira, pero fue porque Moisés ahorcó a estos príncipes que Sí, eran porque de acá del hay pueblo. que cortar con el pecado. Si usted quiere que la Amén. bendición de Dios le alcance, acuérdese lo que dice Deuteronomio 28. Aconteciera que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra a todos los mandamientos y estatutos que yo, Jehová, te Dios, te mando hoy, acontecerá que estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán.